Buenas tardes a todos. Muy contento de estar nuevamente aquí en la Universidad del Norte, donde algún día fui profesor de algunos cursos de ingeniería de costas y también colaborador de Manuel Alvarado en el laboratorio de hidráulica en la época del diseño del dique direccional y otras cosas. Muy agradado, como siempre, estar aquí y con ganas pues, de hablar un poquito sobre el proyecto. Ustedes, algunos ya conocen esta presentación, no he oído nada nuevo en el día de hoy que me haga cambiar mi idea, de manera que se la voy a decir tal y cual. Me alegra mucho que ya Cor Magdalena y Navelena también están comenzando a hacer la tarea de leer algunas cositas que les he dado yo por ahí para que lean, y me parece bien, pero no han aprendido suficiente todavía y tienen mucho que leer todavía. Esto es como una invocación. Navegar un río no es solamente tomar las condiciones de un canal navegable, pensar en una carga industrial que transportar y salir con un proyecto adelante. Es necesario tener objetivos claros sobre el desarrollo de la cuenca hidrográfica, el beneficio de la gente, etc. Simplificar este proyecto, como nos contaron esta mañana, y decir que solamente influye un dragado de esta magnitud sobre el 3% del volumen del río, y decir que en 664 kilómetros no va a haber sino 5 puntos que dragar, o decir, como me dijo el doctor Barragán en el foro de abril, que él no espera dragar más de 1 millón de metros cúbicos al año. Eso es algo que le quita la tranquilidad a una persona como yo. Yo he dicho que este proyecto tiene unos diseños que son totalmente simplistas sobre cómo hacer con el río Magdalena. Este gráfico es publicado por Cor Magdalena en las pocas publicaciones que ha hecho sobre cómo es el proyecto, y es la zona de Barranca Bermeja. Y allí, doctor Barragán, usted puede ver que sí cierran los canales. Están convirtiendo un río que quiere fluir en 2 canales, por lo menos, en uno que solamente fluye por un canal, y cierran todas las... Lo que usted nos mostró esta mañana no es así. O sea que usted ya está de acuerdo conmigo de que el diseño no es así. Después hizo una disquisición sobre mi modelo físico que lamentablemente no está completamente acertada. Ese modelo físico, como todos los que hemos hecho nosotros en la Universidad Nacional para Cor Magdalena, nunca ha llegado a condiciones de diseño. Da la impresión de que Cor Magdalena tiene miedo de que lleguemos a una condición de diseño, porque entonces tal vez le toca construir las obras. Esos modelos se hicieron solamente para saber qué hacer con la zona de Barranca Bermeja. Y lo que decidimos con ese modelo no fue cómo hacer las obras. Eso obviamente es el sueño de alguno de los encargados de mirar cómo sería el costo de una obra de ese tipo. Pero lo que hicimos fue saber qué hacer para no dejar completamente sedimentado el puerto municipal, y a la vez dejar pasar suficiente agua por la mitad de un sitio donde pensaban construir un puente que ya construyeron y se está cayendo por culpa de no haber hecho las obras adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces el modelo físico nos dio las ideas de qué se puede hacer. Ahora, ¿cómo hacerlas? Usted vio esos diques que nos mostró esta mañana, son bastante ridículos, yo diría, pero era lo que había que hacer para que no se cayera el puente Yondó a Barranca, y se está cayendo porque no han hecho esas obras ni ninguna otra. Ese proyecto no es solamente unos dibujos, también incluye unos informes que hemos visto muy poco, porque a pesar de que, por ejemplo, el fondo, Nacional Ambiental, el Foro Nacional Ambiental publica todas las cosas que hacemos, no así Cor Magdalena. Entonces no conocemos el proyecto completamente, pero conocemos lo que han presentado. Y esta fue una presentación que hizo el diseñador de este proyecto en un foro que llamó el doctor Aldana, aquí presente, en la Universidad de los Andes en el 2014, y muestra todos los defectos que tiene este diseño, donde se hicieron modelos, pero no como los que usted mostró esta mañana, doctor Barragán, que ni siquiera son para la zona, como usted bien sabe. Usted nos mostró unos modelos muy bonitos que funcionaban muy lindo en la diapositiva, pero que no son de la zona de Puerto Salgar, Barranca Bermeja. Y tenemos el problema, por ejemplo, de que no hay nivelaciones en las estaciones, lo que dijo el doctor Ávila, ¿no es cierto? Tenemos el problema de que se usó el modelo GECRAX, es un modelo unidimensional que no tiene transporte de sedimentos, y sin embargo de ahí sacaron conclusiones diciendo que por comparación con otros ríos, y yo ya les he mostrado a ustedes y lo voy a mostrar otra vez, que el río Magdalena no se compara con ninguno, ni de aquí ni del exterior.
Entonces, eso no se socava sino 30 centímetros de esas obras. Eso es falso. Y el peor detalle de diseño que no se va a poder corregir de ninguna manera, doctor Barragán, porque está en el contrato, que el abogado dijo esta mañana que está ahí publicado desde hace mucho rato y no se va a cambiar. Y es que estas obras están diseñadas para un periodo de recurrencia de 10 años. Eso es un diseño inapropiado, inaceptable en cualquier parte del mundo. Col Magdalena lo debe saber porque sus asesores son del cuerpo de ingenieros que no diseñan ningún proyecto de navegación con menos de 100 años de periodo de retorno. Entonces es un proyecto que está destinado a fallar y ahí lo tengo en rojo. Hicimos el análisis y en los últimos 14 años, y su proyecto dura 13 y medio, se han presentado en Puerto Berrío 5 crecientes de más de 10 años de periodo de recurrencia. Entonces hay la certidumbre total de que en su periodo de trabajo se van a destruir las obras y una vez que se destruyan, la responsabilidad de la construcción recae en el gobierno nacional, de manera que usted queda salvado completamente porque somos nosotros los contribuyentes colombianos los que tendremos que pagar por ese desastre. Las obras hidráulicas no son indispensables en todo lugar del río Magdalena. No es en todas partes el cauce necesariamente unicanal. El río Magdalena fluye en muchas partes con 2 canales y a veces más de 2. Los dragados no son suficientes para obtener navegabilidad en todas partes. Ningún país del mundo que yo conozca hace proyectos de navegación exclusivamente con dragado. Los dragados son siempre complementarios. En Europa, en los Estados Unidos, la navegación se hace con base a estructuras tipo presa, esclusa, compuerta. Cada 40 kilómetros en promedio en los Estados Unidos, en todo el sistema fluvial y particularmente en el río Mississippi. La misma compañía Davis & Gleave, que hizo el estudio económico, cita en su apéndice donde compara sistemas de navegación del mundo, que en Francia hay más de una estructura cada 40 kilómetros y en Alemania igualmente. De manera que en ninguna parte del mundo el dragado es el mecanismo con el cual se hace un canal navegable. Dragado siempre hay, porque las estructuras no son suficientes. Entonces son dragados complementarios. El río Magdalena no se parece a ningún río del mundo. Es el río más caudaloso del mundo, tiene más agua por unidad, por kilómetro cuadrado de producción que ningún otro río del mundo. Ahí están los ríos con los cuales normalmente Col Magdalena compara al río Magdalena. Ninguno se le parece en nada que sea importante. La relación entre caudal máximo y caudal mínimo es poco importante en realidad. Como dice el doctor Barragán, en Colombia hay muchas ciénagas. En los Estados Unidos, en el sistema Mississippi, hay 1.700 embalses. 1.700 embalses. De manera que también tienen algo de regulación ahí. Han regulado tanto el cauce del río Mississippi y de todos sus afluentes que la carga sólida, les voy a mostrar la referencia, del río Mississippi ha variado en más de un 50% en los últimos 50 años. Es decir, de para abajo, ¿no? Es decir, todo el sedimento se está quedando en los embalses y muy poco llega a la desembocadura, razón por la cual se está acabando el delta del río Mississippi, razón por la cual estuvo muy grave el huracán Katrina, ya que no había espacio suficiente de tierra para disminuir la velocidad del huracán. Esta es la banda tropical y la banda ecuatorial colombiana, en la cual nos movemos nosotros. Este es un mapa sobre la cantidad de agua alrededor del mundo, y ahí vemos por qué Colombia es el sitio donde los ríos son más caudalosos, porque es la zona más húmeda del planeta. También es la zona de mayor producción de sedimentos. El doctor Restrepo hace poquito perdón, dio una actualización de las cargas sólidas, pero en este plano todavía figura Colombia en la cuenca del Magdalena como 1.000 toneladas por kilómetro cuadrado. Es decir, que no deberíamos tener 184, como dice el doctor Restrepo, sino 257.000, que es más parecido al número que yo daría sobre la producción, pero estoy usando lo que dice el IDEAM, que son 178. Y esta es la cuenca del Mississippi, muy distinta a la cuenca del río Magdalena. Tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Pero solamente el 25% de la población norteamericana vive ahí. De manera que no es tan grave lo que le pasa al río Mississippi, que le pasan muchas cosas. El río Mississippi es uno de los más contaminados del planeta. Es la cloaca industrial de la que hablaba el doctor Lothar.
esta mañana, que era el río Rin antes. Y este es el tipo de estructura que hay cada 40 kilómetros en cualquiera de los afluentes navegables del río Mississippi. Es decir, uno tiene la seguridad de que por lo menos cada 40 kilómetros un capitán de barco tiene a dónde llegar, a dónde tomarse un tinto, de a dónde arreglar una llanta si se les picha, ¿no es cierto? Aquí no hay eso, doctor Barragán. Aquí no hay ni una sola de esas presas. No hay ni uno de esos sitios donde puede buscar ayuda a un navegante. Y usted supuestamente tiene que dar ayuda a la navegación. Yo no sé cuál será la ayuda que le exige el contrato, porque no he visto condiciones así muy fuertes de ayuda para él, pero si es cuestión de hacerle un parqueadero a las embarcaciones como ese, le va a costar plata. Y estos son los ríos de la cuenca del Mississippi, los que específicamente Cor Magdalena dice que se parecen en tamaño al río Magdalena. Ahí lo estoy comparando solamente con el pedacito donde van a hacer obras, es decir, con el tramo de Puerto Salgara a Barranca Bermeja. Miren a ver cuál se parece, y ustedes me dicen. Ahí están calculadas las áreas, todos son más grandes. Los caudales, todos son más bajos que el del río Magdalena en proporción al área. Las cargas sólidas, no hay ninguna del tamaño de la del río Magdalena. El río Magdalena no se parece a ninguno de esos ríos. El río Magdalena está en el trópico. El río Mississippi está en una zona árida, lo mismo que los ríos europeos, lo mismo que los ríos chinos. Ninguno de los asesores que Cor Magdalena ha traído aquí son expertos en ríos tropicales. No hay ningún experto en ríos tropicales fuera de esa franja. O sea que los mejores expertos en ríos tropicales están aquí en Colombia, pero eso no los contrata. Los dragados son la otra parte de este proyecto, y los dragados no disminuyen con el tiempo, doctor Barragán. Ahí usted está errado, y ahí pronto va a encontrar uno de los problemas más graves de este proyecto. Los daños ambientales son seguros, porque usted no puede botar el material en ninguna parte de la orilla, tiene que botarlo otra vez al río. Usted va a escarbar ese río de un lado al otro y va a producir sedimentos, va a concentrar el flujo, como se lo va a decir seguramente el doctor Mogollón, va a aumentar la velocidad del agua, va a cambiar la morfología del río, va a ser una gran cantidad de desastres. Ese es el gráfico allá a la izquierda que muestra el diseñador de este proyecto, que lo mostró allá en la Universidad de los Andes, para decir que en el río Mississippi el dragado ha ido disminuyendo con el tiempo. Yo ya les mostré, y ahí está la referencia, el estudio que dice que eso es una gráfica desde el año 60 hasta el año 85. En ese periodo, el río Mississippi y todos sus afluentes disminuyeron la carga sólida en un 50%. Eso nada más explicaría todo eso. Pero esa gráfica además no está hecha en volumen de dragado, está hecha en número de días de dragado. Y obviamente el número de días de dragado cambia si usted pone más dragas o si las dragas son más grandes, etc. Es un gráfico tonto para engañar bobos. Este gráfico, que también es del cuerpo de ingenieros, muestra lo que es el dragado real en las zonas de curvas, que es lo único que dragan en los Estados Unidos, porque como les digo, la navegación allá se hace con base en estructuras. Y ahí se muestra que ha cambiado en el mismo periodo de tiempo, o más largo, ha cambiado de manera que siempre la cantidad de dragado es mayor en volumen, en toneladas de dragado. Y eso lo van a encontrar ustedes en el Magdalena, que es 5 veces más producto de sedimento que esto. De manera que sus costos van a ir subiendo de año en año y nunca van a ser de ese tamaño. Es decir que uno va a dragar 1 millón de toneladas al año en este río que transporta 180 como mínimo al año, 100 en la zona de Puerto Berrío al año, no me parece que eso da tranquilidad. Estas son las embarcaciones que nos promete Cor Magdalena, que van a circular aquí en la autopista de navegación que nos va a hacer. ¿Quién quiere eso? En la zona de arriba, en la zona más rápida del río Magdalena, la más peligrosa, donde van a hacer obras sumergidas, además muy flexibles, pero no tan flexibles que no dañen las embarcaciones que se estrellen con ellas. Van a tener un canal de 300 metros de ancho, según dice allí, y van a tener 235 metros de largo las embarcaciones. Y van a transportar 7.200 toneladas de petróleo. Y en la parte baja, para un canal de 500 metros, según dicen, van a tener 370 metros de largo. Piensen en los radios de curvatura. Piensen en si en calle abajo o en calle arriba
¿no es cierto? Y van a transportar 12.000 toneladas de petróleo. ¿A ustedes les gusta eso? Yo, sinceramente, no tengo mucha tranquilidad al respecto. Esta es la forma como se estaba transportando carbón en el canal del dique en el 2001. No tengo fotos más recientes, pero esa forma es una forma insegura de transportar carbón. Y ese transporte también es en el canal del dique, y esto es en la zona de Barranca Bermeja. Esa es la navegación que nos prometen. No sé quién es el que se va a subir a un barco de esos a hacer turismo. 5 minutos. Estas son las embarcaciones para personas en otras partes de la zona tropical. Estas no nos las promete nadie. No he oído hablar de esto. Y estas son las embarcaciones seguras para mover carbón y cargas peligrosas. No solamente doble casco, que seguramente nunca se implementará aquí, sino además embarcaciones cerradas que no permiten el derrame de las cargas. Yo he estado en el Rin, he estado en el Yangtze, he estado en la China, he estado en Europa, en los Estados Unidos. Nunca, excepto en el río Mississippi, he visto convoyes de barcazas. Es un método de transporte inseguro para cargas peligrosas. El proyecto, además, esa es la parte técnica, ahora miremos la económica. La parte económica, la relación beneficio-costo que da Steve Davis & Gleave para el año 2013, ¿no es cierto?, era de 1.05, muy baja, pero tiene unos requerimientos. Tiene que existir conectividad vial, que ellos mismos dicen que no la hay. Tiene que haber carga entre Puerto Salgar y Barranca, que no la va a haber porque el petróleo cambió de precio. Tiene que haber navegación 24 horas y 365 días al año, que no la hay en ninguna parte del mundo. Tiene que haber precios de petróleo a $100 el barril, que ya no los hay. Y, como siempre, comparaciones, como las que nos hacían esta mañana, ¿no es cierto? Comparaciones en precio total. Es que el canal del río Magdalena no vale sino 2,5 billones, nada comparado con carreteras, pero ¿cuánta carga se mueve en una carretera? ¿Qué tipo de seguridad hay en una carretera? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo comparaciones de peras con manzanas o no? 2 minutos. Y aquí están las cifras económicas. De acuerdo con Steve Davis & Gleave, la conectividad vial en el año 2003 era la misma esencialmente que en el 2001, es decir, ninguna. De acuerdo con Steve Davis & Gleave, lo que van a cobrar por el transporte va a ser de 2 pesos por tonelada kilómetro. En total, se van a recaudar en los 13 años y medio 70.000 millones de pesos. Apenas da para pagar la interventoría. Con razón dice el diseñador del proyecto que se paga 4 veces con la reducción de fletes. Si no van a cobrar nada por transportar las cosas, pues entonces, ¿cómo quieren sacarle rendimiento al proyecto? Y este es el precio del dólar que se usa en el estudio de Steve Davis & Gleave. El proyecto hoy en día no tiene relación beneficio-costo mayor que 1, por lo tanto debería ser cerrado por la Contraloría de la Nación. Y perdón, se me fue la movida. Es la predicción, esto nos la dio un ingeniero norteamericano que vino el año pasado al Congreso de Hidráulica para decirnos qué tan importante es la energía hidráulica todavía, y nos mostró que para el año 2022 se acaba todo el petróleo fácil de extraer en el mundo, no solamente en Colombia. En Colombia ya nos lo dijeron en el periódico hace un mes. Nos dijeron que no tenemos petróleo sino para 6 años. ¿Qué diablos vamos a hacer nosotros vendiendo petróleo a $50 el barril cuando lo vamos a necesitar dentro de 6 años? No vamos a tener un solo átomo de petróleo y nos va a tocar comprarlo al precio del petróleo fraqueado o al precio del petróleo de arcilla petrolera, más caro. 1 minuto. Y son los beneficiarios de este proyecto. Lo dice esto, eso está tomado de la presentación de los diseñadores. Los actores del transporte fluvial que se nos promete, no del transporte fluvial, sino del que nos están prometiendo de este proyecto. Los dueños de la carga son privados, los puertos son privados o concesiones, el transporte es privado, el río es nuestro. Nosotros nos tenemos que pagar, pero no somos los beneficiarios. Los beneficiarios son todos otros personajes. Y esta es la trágica verdad de la parte ambiental. Se nos está diciendo que el proyecto es limpio porque quita un poquito de CO2, no sé cuánto será, pero la carga hoy en día es menos del 2% de la carga total que se mueve en Colombia, que son alrededor de 160 millones de toneladas. Aquí el río se transporta menos de 2. Y en el futuro, ustedes lo vieron en la otra diapositiva,
No van a ser 10 ni van a ser 20, como dice, son 4 lo que está previsto. 4 contra 170 sigue siendo menor que 2. Entonces, ¿cuánto CO2 vamos a reducir? Yo no creo que sea mucho. Pero en cambio, ¿qué hay del peligro de los derrames? ¿Qué hay del peligro de la cloaca industrial que nos dijo aquí el doctor Locarwip esta mañana? ¿Qué hay de eso? Ni siquiera se menciona aquí. Eso no es parte del estudio ambiental. Tiempo, doctor. Bueno, una sola. Esto era una slide para mirar cuánto hay de interventoría. Esta mañana nos dijeron que la parte ambiental tienen 3 millones de pesos por kilómetro de río. La interventoría tiene 5 millones de pesos, a pesar de que el contrato es de 70.000 millones, 5 millones de pesos por kilómetro año para revisar este proyecto. Es decir, prácticamente tienen un día al año para mirar cada kilómetro y ver si la profundidad es. Nos vamos a enterar de si la profundidad es o no por los encallamientos que haya, no porque la interventoría no lo diga, porque el dinero no alcanza para hacer batimetría más de un día en condiciones normales. Y esta es la conclusión. Lamentablemente no me alcanza el tiempo para leerla, y estas son las preguntas que yo le dejo a la concurrencia. Un proyecto de este tamaño realmente se puede construir con la poca ingeniería que tiene. Un proyecto de este tamaño que involucra prácticamente a todo el país, lo podemos hacer sin licencias ambientales cuando sabemos lo que va a pasar. Y el pago de estos 2,5 billones que van a salir del bolsillo suyo y mío lo puede decretar el gobierno sin siquiera pedirnos. En California, en los Estados Unidos, cuando hay un gasto grande que hacer, generalmente se hace un referendo a ver si la gente quiere gastar la plata en eso. Yo no quisiera gastar la plata en eso, ni un solo peso. Este es el concepto de democracia aquí a la colombiana, es hacer las cosas obligados, sin conocer los proyectos, sin saber para dónde vamos. Gracias.